Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. En el episodio anterior del podcast de los Gómez. Por eso es que cuando nosotros vemos la Escritura como nuestra autoridad final, es algo que yo creo que hablabas y usabas otro ejemplo en el capítulo anterior, episodios anteriores. Tú no lo puedes fingir. Es un proceso irreversible. Y lo hemos visto en otros hermanos y hermanas. Cuando Dios empezó a hacer esa obra en tu corazón de poner en lugar correcto su voz, su autoridad, entonces es un cambio irreversible. Y es porque va de adentro, transformando tu manera de pensar, tu cosmovisión, como tú decías, y cambiando también la manera como tú incluso te relacionas con Dios mismo. Entonces, hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los Gómez. Estamos en una nueva serie titulada Convicciones y volvemos con una convicción que es muy central. Hola, Moy. Hola, Betsy. Y no solo que es muy central, sino también que se desprende de nuestra primera convicción, como ya hemos hablado, como la autoridad, la Escritura se convierte en nuestra fuente de autoridad, nuestra principal fuente de autoridad, nuestra norma para la vida de fe y la vida cristiana. Y yo creo que todo lo que se desprende de ahí en los próximos episodios, en las próximas series, es basado justamente en nuestras convicciones en la autoridad de la Escritura. Sí, yo creo que sí, porque ahora nos vamos a detener en convicciones que son generales y quizás en lo adelante podemos abordar algunas que son ya como más particulares, tuyas y mías, pero esta que vamos a compartir hoy ha afectado nuestro matrimonio, la forma como criamos los hijos y es acerca del diseño de Dios. ¿Right? Diseño de Dios. Esto marca... ¿Cuánto es que marca? El tiempo. Señores, miren, llévenme al paso. El COVID me dio duro como si un camión me hubiese aplastado. Es increíble. Esto es lo que queda de mí. Es increíble que te ha dado 2 veces y nada. Y a ti no te da. Eso es lo que tú tienes que decir. Bueno. Señores, miren, en enero me dio COVID. Sigo dando negativo. Ahora en septiembre me dio COVID y a Moisés nunca ha dado positivo en una prueba de COVID. O sea, yo no quiero que te dé. No, pareciera no entiendo que tú eres como un Iron Man o qué. No, yo creo que son los antiguos. Pero tampoco los niños, solamente yo. Bueno. Y también estamos transitando de transición. Sí, estamos en medio de una transición. Nos mudamos, ahora vamos a otra casa, la casa no está lista. En losgomez.org hay un post que habla un poquito acerca de lo que está sucediendo en nuestra familia durante este verano, pero mientras los hermanos de la iglesia tengan casa, nosotros tenemos casa y estamos aquí en la casa de los Pachón. Probablemente en los próximos episodios, no sé, en el mes que viene el fondo será un fondo en construcción porque tenemos que arreglar muchísimas cosas en la casa, pero lo importante es que aquí estamos. Mira, la convicción de la cual vamos a hablar ahora, como tú bien dices, sacudió una de las etapas más importantes de nuestra vida o de las áreas más importantes de nuestra vida en una etapa particular, que es el diseño de Dios para todo, el matrimonio, la crianza, la feminidad, la masculinidad. Pero yo quiero iniciar leyendo un texto de las Escrituras que justamente se encuentra en 2 de Timoteo, no necesariamente en el capítulo 3, donde habla que la Escritura es inspirada por Dios y que usamos como fundamento para los episodios anteriores, sino un texto donde Pablo le dice a Timoteo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro. 1, 13 y 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Por qué es significativo este texto? Porque ese guardar, ese retener, no es como el guardar y poner en una caja. Es
ponerlo en práctica en la manera como tú vas a vivir tu vida, en la medida en que tú sigues manteniendo estas verdades sanas, doctrinas firmes, convicciones firmes, pero se tienen que manifestar por el poder del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. O sea, no es guardar en una gaveta, es atesorarlo en tu corazón, hacerlo prioridad, de manera que... Y vivir a la luz de eso. A la luz de eso. Cuando yo pienso en nuestras vidas, quizás más de una década atrás, yo lo que me imagino es como que nuestro árbol de nuestra vida personal, nuestra familia, tenía raíces que estaban dañadas. Sí. Por eso los frutos en nuestras vidas parecían probablemente de lejos frutos buenos, pero en realidad estaban dañados. Entonces, Betsy, define específicamente para el que está escuchando o viendo este episodio, ¿a cuál convicción hacemos referencia en este episodio? Yo creo que la convicción que llegamos es que el diseño de Dios es bueno. El diseño de Dios para la mujer, para el hombre, el diseño de Dios para la familia, para el hogar, para el matrimonio, es bueno. Y realmente, si alguien nos hubiese preguntado en el pasado si creíamos eso, nosotros probablemente hubiésemos dicho, claro que sí. Y si hubiésemos estado en una audiencia y alguien hubiese dicho eso en una predicación, probablemente hubiésemos gritado, ¡amén! Pero el problema era que como la palabra de Dios no era nuestro punto de partida, ni tampoco nuestra autoridad, entonces no conocíamos cuál era el diseño de Dios de manera bíblica. O sea, nuestro marco de referencia estaba saturado, o vamos a ponerlo para que sea más fácil de entender, era como que nuestro lente a través del cual veíamos estaba empañado de ideas culturales, de tradición probablemente de cómo nos criamos dentro de la iglesia, pero no conocíamos el diseño de Dios. Y eso se manifestaba en la manera como nosotros nos relacionábamos, en la manera como criábamos, en la manera como tú abrazabas el diseño como mujer y yo también como hombre y esposo. Y usted dirá, bueno, pero eso teóricamente suena bien, y probablemente usted dirá, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Ahora, la pregunta es cómo lucía eso en el día a día y cómo la palabra de Dios fue creando una crisis o se puede decir, transformación. Lo primero es que yo no crecí escuchando algo como el diseño de Dios. Yo lo único como que recuerdo, quizás en mis últimos años de creyente, antes de el avivamiento que Dios trajo a través de su palabra, quizás era el diseño profético de Dios, pero es otra cosa. Cosas así que yo oía, pero yo no tenía idea. Yo sí sabía que mamá era mamá, papá era papá, pero realmente al final de cuentas yo no veía una distinción entre lo que era un hombre y una mujer específicamente en el hogar y en la iglesia. O sea, yo veía que todo era igual, así como en el mundo laboral, como en todas otras... Y eso se manifestaba de una manera que nosotros funcionábamos como un equipo. O sea, tú haces esta parte, yo hago esta parte, las cosas van bien, no enfrentamos necesariamente los conflictos desde una perspectiva bíblica, ni tampoco íbamos al corazón del conflicto, sino que en muchas ocasiones huíamos o hacíamos, cuando usted quiere poner debajo de la alfombra ese último residuo de basura, usted lo tapaba y lo ponía y seguía adelante, porque la vida tenía que continuar, había que seguir trabajando, teníamos que ahora echar adelante un niño en ese momento, por lo tanto no nos deteníamos a ver cuáles eran las razones por las cuales nuestro matrimonio, aunque lucía bien, trabajamos como un equipo, no estaba necesariamente en los rieles del diseño de Dios, en el canal que Dios había establecido como un medio para nosotros vivirlo. Y yo tengo que confesar que yo no tenía idea alguna de que Dios tenía la intención marcada en su palabra de que el hombre y la mujer funcionaran de manera distintas. Yo me recuerdo ese versículo, en Cristo no hay hombre ni mujer. Fue totalmente fuera de contexto. O sea, ya nadie me puede decir que yo tengo que seguir un estereotipo, porque en Cristo ya somos libres de todo eso. Entonces pensamos que es un texto que se usa fuera de contexto. Completamente. Entonces yo lo que veía era que todo lo que fuera distinto a llamarme a esa unidad y a esa uniformidad
que yo no tengo que, todo lo que un hombre puede hacer, yo recuerdo haber pensado eso antes, yo soy capaz de hacerlo. Sí. Entonces, no solamente se veía en que yo, mira, si ustedes tienen el interés de seguir esta conversación de manera más formal, le recomendamos que compre el libro Una vida al revés. Ahí... Eso fue un anuncio. Sí, en el medio. Ahí yo me recuerdo, soportame, Moy, en el medio de todo esto, Te amo, no te soporto, te amo. Bueno, me recuerdo que en el libro, yo iba caminando hacia el altar, el pastor dice, ¿y los votos? O sea, nosotros ni siquiera teníamos idea de que teníamos que llegar con votos, o sea, que yo voy a prometer ahí en ese altar. Y entonces no tenemos ninguna guía, ninguna, no sé, norma que guíe cuál es el funcionamiento. Pero si tú te das cuenta que es tan loco esa manera de pensar que hasta en una organización secular todo el mundo tiene una labor específica, todo el mundo tiene, y nadie se avergüenza de llamarse asistente o gerente, o ¿me doy a entender? Claro, y yo le doy gracias a Dios que la palabra de Dios vino como un tren y nos pasó por encima. Porque lo primero que empezamos y lo primero que la palabra de Dios empezó a poner en evidencia en nuestros corazones era, primero, hay algunas cosas que no están bien, hay algunas cosas que ustedes no están haciendo bien. En la medida que la palabra de Dios fue trayendo luz en cada una de las áreas de nuestra vida, nos dimos cuenta que el diseño de Dios, primero, y yo creo que es imposible abrazar el diseño de Dios si usted no abraza la Escritura como su principal fuente de autoridad. Pero el diseño de Dios es bueno, como tú decías. El diseño de Dios es bueno, y cuando nosotros empezamos a ver las razones bíblicas por las cuales nosotros no queríamos abrazar de alguna manera, consciente o inconscientemente, el diseño de Dios radicaba justamente en nuestro corazón. Claro. Estábamos más arraigados a la manera como lo veníamos haciendo, o a temores que teníamos por delante y retos, y eso pues nos mantuvo por un tiempo en una crisis donde Dios en su gracia nos fue mostrando, este es el mejor camino, este es el mejor camino, este es el mejor camino. De manera particular, ¿cuál aspecto o cuáles aspectos del diseño de Dios tú recuerdas que fue lo primero que abrazamos? Wow, yo me recuerdo esa noche, ahí Moisés me habló acerca de un ministerio y él me dijo, mira, escuché un ministerio que se llama True Woman. Y en aquel momento, Aviva Nuestros Corazones no existía en español, solamente era Revive Our Hearts. Y yo, cansada del trabajo, llegué esa noche, no podía dormir. Y me recordé que Moisés me había dicho de True Woman, este ministerio. Yo puse así mismo en Google True Woman y lo primero que me sale es una charla de esta señora, desconocida para mí en ese momento, Nancy Lee DeMoss. Y tiene una charla que en inglés era ¿qué es una mujer verdadera? What is a true woman? Y yo en mi mente dije, pero esta mujer me va a dar ánimo. O va a describir. Porque me va a decir lo que yo soy y me va a animar en mi camino. Y ahí yo quiero abrir un paréntesis, Moisés, porque yo quiero compartir que hasta ese momento yo pensaba que era el diseño de Dios para mí. Vale. Yo pensaba que el diseño de Dios para mí era que yo fuera una mujer exitosa. Porque yo fui llamada para ser cabeza y no cola. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Yo pensaba que el diseño de Dios para mí es que yo fuera como punta de lanza en la iglesia. Y tú ves eso, aún en los ministerios femeninos hoy en día, que hay como esta persona como de poder. Empoderamiento. Donde las mujeres hablan y es todo así, porque la palabra de Dios dice... Sí. Así yo pensaba. Sí. Porque yo tenía en mi mente que yo tenía que proyectar como ese poder que Dios me había dado y ser una Débora y no sé qué. Entonces también yo pensaba que el diseño de Dios para mí era que obviamente yo fuera tu esposa, pero que yo no me dejara gobernar de ti. Lamentablemente dentro del mundo cristiano yo quería llamarnos a una igualdad porque entendía que en Cristo eso era lo justo. De manera que yo podía intercambiar roles contigo aún en la iglesia y en el hogar, y tú no tenías que sentirte mal porque yo soy tan digna como tú. Porque ese es el problema, que mezclamos dignidad, propósito, diseño. Entonces
Otra cosa que yo pensaba era que yo podía ser exitosa en todos los ámbitos de mi vida. O sea, yo podía ser exitosa en el mercado laboral y yo menospreciaba las labores muy cotidianas y ordinarias del hogar, porque yo entendía que realmente Dios me había dado tanto, en mi mente transparente, que yo no podía desperdiciarme en cosas tan sencillas como en la casa, como limpiando, como haciendo quehaceres cuando nosotros podíamos pagarle a alguien para que lo hiciera. Entonces yo menospreciaba esas cosas y yo obviamente no tenía ni hablar de la crianza ni nada de eso, porque nos vamos a quedar en el diseño, pero así fue que yo le di clic a esa charla para volver a la charla. Con ese entendimiento. Claro. ¿Esa era tu filosofía o tu entendimiento del diseño de Dios para ti? Eso era lo que yo pensaba. ¿Y qué pasó con la conferencia? Cuando Nancy está disponible esa conferencia en internet, se llama así, What is a True Woman, que es una mujer verdadera. Ella básicamente lo que explicó es cuáles son las prioridades de Dios para la vida diaria de una mujer que está declarando con su vida que el evangelio es algo hermoso. Entonces es básicamente cuando Pablo instruye al pastor joven Tito para que a su vez él instruya a las ancianas a enseñarle a las mujeres jóvenes, no a las jovencitas adolescentes, sino a las mujeres de mi edad. ¿Qué es lo importante? Y cuando yo vi que aquí dice en Tito 2, en los versículos 3 al 5, que instruyen a las jóvenes en el versículo 4 a amar a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, que ahí fue como que me mató, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese contraste fue como que por primera vez Dios me permitió ver esa convicción claramente. Si yo quiero reflejar el evangelio y si yo quiero glorificar a Dios, no blasfemar a Dios, yo tengo que vivir de esta manera, yo tengo que tener un corazón enseñable para vivir de esa manera. Y era totalmente loco, era una fotografía en blanco y negro. Y mira por qué la secuencia de los hechos, sin duda alguna, fueron una gracia de Dios para nuestras vidas. Es que si la palabra de Dios no es prioridad y autoridad en tu vida, aún tú lees ese texto una y otra vez y vas a tener un rechazo natural. Tú no vas a verlo con los lentes correctos, ni con el corazón correcto, ni con el acercamiento correcto. Y Dios tiene primero que sembrar en nosotros ese sentido de urgencia para que nuestra vida esté sometida a la palabra, de manera que ahora textos como este, tú digas, esto es palabra de Dios. Claro. No tengo otra opción. ¿Qué hago? Claro. Ahora, la verdad, Betsy, es que un texto como ese, y no solamente un texto como ese, lo que sucedió con nosotros, con tu vida y con mi vida, es contracultura. Totalmente. Entonces, ¿de qué manera tu corazón fue entonces aceptando esto? Me encanta que tú me hagas esa pregunta. Porque hoy se trata básicamente más de ti, por eso tú estás... Ok, teníamos que hacerlo primero de ti hasta que se me pasaran estos efectos del COVID. Pero bueno, mejor, porque así desde los efectos del COVID. Tú. Ay, el Señor, somos tesoros de barro. Bueno, amén. Yo creo que me encanta esa pregunta porque es lo que hablo con muchas mujeres que están en ese lugar. Porque a veces es muy fácil ahora, qué sé yo, 13, 14 años después, yo ni sé cuánto ha pasado, 13 años después, hoy en día yo amo este diseño y yo acepto esto, yo me rindo completamente. Y si se me olvidaba, Dios me da más hijos para que no se me olvide, ¿verdad? Te da una segunda camada. Exactamente. Sin embargo, en ese momento, mira Moisés, lo que pasó en mi vida ahí fue como un proceso. Porque esa noche yo fui invadida por una convicción que no me dejó dormir. Por primera vez yo me di cuenta que yo estaba blasfemando el nombre de Dios al despreciar cosas que para Él eran muy valiosas, como el sometimiento a mi esposo, voluntario, gozoso, ¿verdad? Como ella lo explicaba, o el hecho de ser una mujer hacendosa en el hogar. Yo en mi vida había lavado un baño. Claro, porque hasta ese punto. A mí me encanta que cuando Pablo dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada, es porque Dios claramente ha establecido que su diseño funciona. Exacto. Y cuando nosotros no abrazamos el diseño de Dios en
todas las áreas de nuestras vidas, estamos diciendo con nuestro actuar, nuestra manera de responder a esa verdad: Dios, tu diseño no me interesa, tu diseño no es el que quiero. Yo quiero algo más complaciente, yo quiero algo más que se centre en mí. Por eso es que Pablo le dice a Tito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros no hacemos o no abrazamos o nos resistimos, porque yo sé que muchas personas deben de estar ahí en esa lucha, en esa resistencia, activa o pasiva, y podemos después hablar de la diferencia, pero cuando no lo abrazamos estamos diciendo: Dios, es que tu diseño es obsoleto. Exactamente. Tu diseño no encaja con mi mentalidad y mis planes ni con mis sueños. Por lo tanto, Dios, yo lo quiero hacer a mi manera. Y es como si eso fuera como un eco que atraviesa generaciones y miles de años de lo que sucedió en el Edén, cuando Dios dijo claramente al hombre y a la mujer cuál era su voluntad, pero ellos tenían una mejor opinión. Sí. Ellos querían ser su propia autoridad y eso era lo que pasaba. Así que, y me encanta eso que tú dices, porque no solamente que blasfemamos la palabra de Dios, sino que nos perdemos el privilegio de adornar esa doctrina, de hacerlo lucir atractivo y hermoso, creíble, porque funciona, como tú dices. Mira, te voy a dale. Dime. No. Pensé que ya No, por eso mismo. Es sencillamente para que vayas compartiendo cómo entonces Dios fue dándole forma. No, el a tu punto corazón. es que esa noche, una desvelada, tuve que esperar que tú te despertaras para contarte lo que había pasado. Pero no es menos cierto que aunque la convicción en mí era fuerte, habían áreas en mí que se resistían. Y también temores, porque para yo rendirme, como en convertirme en una mujer hacendosa de mi hogar, no porque esto es lo que ella quiere hacer, ni porque sea una norma, ni que las mujeres no deben trabajar. Yo trabajo muchísimo, señores. O sea, no crean que eso es lo que quiero decir. Pero en ese momento, el trabajo era un ídolo para mí. Y yo sabía que yo tenía que dejar ir ese ídolo. Tenía que arrepentirme y tenía que meter mi corazón, mis pies, tenía que entrar en el hogar. Y eso económicamente era un reto. Sí. Eso económico, y aún mi identidad que estaba puesta ahí. Se acabó el tiempo. Bueno, mira. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que tendremos otros episodios para seguir compartiendo. El compromiso de ustedes es seguir la serie y seguir esta convicción de manera particular. Porque en el próximo capítulo entonces vamos a cerrar contigo y vamos a hablar cómo entonces eso afectó mi diseño y mi entendimiento de mi rol como esposo. Y yo creo que es tan importante que hablemos de eso, porque de feminidad hay tanto, sí, pero de masculinidad no. Entonces, por favor, vamos a volver a conectar la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de los Gómez. En 2 semanas, en un nuevo episodio. ¡Ay, el COVID me puso loca! Bye, un abrazo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.